¿Cuántas veces hemos escuchado que las finanzas dependen de un 80% de nuestro comportamiento y un 20% de conocimiento? O mejor aún, como lo he puesto en algunos posts, la manera en que manejamos nuestro dinero es una representación externa de una condición espiritual interna. O como lo diría yo, no se trata solamente de tener libertad financiera como una forma de hacer, sino realmente experimentar una libertad desde el ser. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, así que quiero que te quedes hasta el final. La primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces para entender ese interior, ese comportamiento, esa expresión externa de una condición espiritual interna es: ¿de qué estamos hechos? Y la respuesta es simple: los seres humanos estamos compuestos de 3 dimensiones: el cuerpo, el alma y el espíritu. Eso lo sabemos, pero entender cómo se relacionan, entender qué función tiene cada uno, entender que las 3 son motores de vida en nuestro ser, es lo importante. Entonces vamos a ejemplificarlo con una carroza. Quiero que se imaginen una carroza, quiero que se imaginen unos caballos, quiero que se imaginen un conductor que va con ese látigo y quiero que se imaginen que en la carroza hay un personaje. Todo eso va a tomar vida en esta ilustración. Lo primero es nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo es esa carroza, es ese estuche maravilloso del que hemos sido provistos. No hay 2 carrozas iguales en este mundo, somos completamente únicos. Y es la primera forma que tenemos de relacionarnos con el mundo. De hecho, es lo único que se ve hacia el exterior. Entonces, entender esa carroza como un mecanismo de vida al cual hay que amarlo, respetarlo, cuidarlo, no idolatrarlo, no menospreciarlo, no caer en esos 2 extremos, pero entenderlo como ese templo de vida que vamos a ir trabajando y que vamos a ir viendo cómo se va relacionando con los otros 2. El segundo aspecto es el alma. El alma es donde se condensan mente, voluntad y emociones. Y en nuestro ejemplo de la carroza, son esos caballos llenos de potencia, de fuerza y el conductor. El alma va a toda. Fuimos provistos de esas emociones, tenemos esa alma desde el momento mismo de la concepción. Y el alma hay que entenderlo como un mecanismo que nos puede jugar buenas y malas pasadas si no sabemos empezar a dominar y a tener dominio propio. Pero vamos a empezar un poquito más desde el inicio, y es que allí es donde se da realmente nuestro ser humano. Ahí es donde están nuestros deseos, nuestra mente, nuestros gustos, nuestros sentimientos. Vamos a ir ahondando un poquito más en otros capítulos sobre esto, pero es donde se da esa vivencia humana y siempre está en movimiento. Acá estamos todo el tiempo procesando, estamos todo el tiempo pensando, craneando, vislumbrando, y tiene demasiada potencia. Cuando dejamos que esos caballos que van a toda fuerza nos gobiernen, es cuando nos desbocamos, cuando no logramos conducir en plenitud. Y ahí hay una área muy importante que es esa mente. Ahí es donde realmente se da la libertad, pero es la mente la primera que se nos opone a todo el tema de libertad. Libertad como personas, libertad espiritual, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y por qué? Porque somos tan racionales, porque somos conformes, todo lo queremos con datos exactos, con pruebas científicas. Entonces esa mente es la primera que se opone no solo a la libertad, sino que va a ser el primer oponente a el espíritu, que lo vamos a ver más adelante. El alma por naturaleza es compleja. El alma es problemática, nos hace muchas veces tomar decisiones erradas, guiadas solamente por la emoción, sin necesariamente tener un camino trazado. Vamos a toda y vamos con mucha fuerza y está bien, está muy bien, pero cuando no hay un camino, pues terminamos cansados y no sentimos que estamos llegando
ni al propósito, ni realmente, ni sabemos para dónde vamos. Entonces esa segunda parte hay que darle dirección. ¿Y cómo se le da dirección a esos caballos y a ese conductor? Cuando tenemos a ese ser que está dentro de la carroza, que por naturaleza es pacífico, que por naturaleza lo tenemos dormido. Todos los seres humanos estamos provistos de espíritu y nosotros por naturaleza no lo consultamos, no le damos vida. ¿Por qué? Porque es tan potente nuestra alma, es tan potente nuestra mente, son tan potentes nuestras emociones que sentimos que no necesitamos de nada más. ¿Cuándo realmente sentimos que necesitamos otra dirección? Cuando ya nos vimos perdidos, cuando ya vimos que no sabíamos qué hacer. Entonces ahí es cuando empezamos a preguntarnos, tiene que haber algo más. No nos podemos quedar solamente en este estado almífico, por así llamarlo, sino que tenemos que despertar a ese pasajero dormido que es el dueño de la carroza, que es el que sabe conducir nuestras emociones y es el que nos sabe decir, es por acá, ponerle más velocidad, bájale un poquito a la cadencia. Es ese ser. ¿Cómo se despierta ese ser? Cuando lo ponemos en relación con el Espíritu de Dios. Eso es lo bonito. Permitir que el Espíritu controle esa mente, controle esos caballos, controle esas emociones, nos lleva a vida y nos lleva a paz, que es lo que al final todos queremos tener. Entonces, en ese espíritu es donde se va la dirección y donde se da el propósito. Se requiere vinculación con el espíritu realmente para tener esas dos cosas claras, dirección y propósito. Tú me podrás decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las finanzas? ¿Por qué me vienes a hablar a mí de un tema que es del ser y estamos hablando de finanzas? Y miren, es que finanzas en libertad tiene que ver en la libertad del ser. Y esa libertad del ser hay que entenderlo primero como un proceso que va de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi espíritu en común unión, comunicación con el Espíritu de Dios, entonces entiendo que esa relación conmigo primero es correcta, para después entender que no estamos solos en este mundo y que nos tenemos que salir a relacionar con las demás personas. Este mundo se enmarca en un tema de relaciones, con todo nos relacionamos y ahí es donde entra el dinero. Nos relacionamos con el dinero, nos relacionamos con las personas, nos relacionamos con tantas cosas, pero entender eso tan básico, tan elemental, pero tan importante en nuestra vida es lo que nos va a permitir proyectar ese ser interior. Allí es cuando empezamos ese proceso de crecimiento, cuando realmente ya entendimos que primero trabajo conmigo para después trabajar con los demás. Pero lo primero, y quiero que se lleven de esta primera parte, es que esa libertad del ser me exige primero tener control sobre mis emociones a través de la comunicación que tiene mi espíritu con el Espíritu de Dios y sobre todo ejercer ese dominio propio que realmente es lo que me va a liberar. Me va a liberar porque cuando yo ejerzo dominio propio sobre mí, entiendo que puedo hacer daño a los demás, pero sobre todo entiendo que los demás pueden dejar marcas en mí. Entonces, para cerrar este primer capítulo, vamos a hablar de libertad del ser. Entender que ese proceso va de adentro hacia afuera es lo que me hace iniciar mi proceso de crecimiento, porque una vez tengo en correcta conexión mi cuerpo, mi alma y mi espíritu como guía, como propósito, como direccionamiento, es cuando puedo empezar a proyectarme con los demás de manera correcta. Estamos en un mundo de relaciones, no estamos solos, no se trata solo de mí, se trata de los demás y lo que puedo llegar a dejar en los demás. En este proceso vamos a ver que se requiere mucho dominio propio,
¿Por qué? Porque no solamente es controlar mis caballos porque me pueden herir a mí, es controlarlos porque puedo ir haciendo estragos con otras carrozas y con otros caballos, si seguimos nuestro ejemplo, y puedo ir atropellando y puedo ir dejando marcas que no son las correctas en las demás. Natalia, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las finanzas? Hey, todo esto se enmarca en relaciones y no solamente estoy hablando de relaciones con las personas, estoy hablando en relación con el dinero también. A todos nos gusta, entonces vamos a empezar a entender cómo ese proceso interior va a hacer que yo pueda tener los mejores hábitos, el mejor comportamiento, la mejor manera de decidir con temas de dinero. Pero quiero que entendamos esto porque esto es básico, elemental, lo principal, y no solamente sirve para el dinero, sirve para todo en la vida. Entonces espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo con la pregunta: ¿cómo nuestras emociones dominan nuestras decisiones? Chao.